Bienvenida nuevamente. Recuérdenos su nombre. Laura. Bienvenida. Bienvenida, Laura. Acompáñame a orar. Padre, como te lo pedía Johnny, queremos disponer todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo para considerar tu palabra. Que ninguna parte de nuestro ser sea distraída, sea por nuestras inquietudes o por el enemigo. Queremos concentrarnos en tu bendita palabra, Señor, y extraer de ella enseñanza para nuestras vidas, vida para nosotros, Señor, porque ella misma dice que es viva y eficaz. Háblanos, Señor, en esta noche, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces terminamos la porción que iniciamos hace 8 días de capítulo 5 del libro de Hechos hasta el versículo 11, ¿verdad? Y quedamos en que se fueron al cielo Ananías y Zafira, ¿verdad? Bueno, algunos no quedaron convencidos, ¿eh? ¿Sí se fueron? ¿No? ¿Qué es lo único que nos hace perder la salvación? ¿Qué nos hace perder un pecado nos hace perder la salvación, hermanos? No, es que hace 8 días decían que sí, que uno nos hacía perder la salvación, ¿no? Algunos. ¿Un pecado nos va a hacer perder la salvación? Cuando hemos hecho, aunque no viene en la Biblia, pero hemos hecho esta declaración, que Cristo murió y pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no estamos diciendo una herejía. Porque cuando no habíamos conocido a Cristo, Él ya había pagado por todos los pecados que habíamos cometido. Y los que no han conocido a Cristo, Cristo ya pagó por los pecados que están cometiendo y van a cometer hasta que se conviertan. Y después de que se conviertan. Lo único que nos hace perder la salvación se llama apostasía. Y apostasía no es cometer un pecado. La apostasía es darle la espalda a Dios, es negar la fe que uno tiene. La apostasía no es pecar. Claro que un pecado continuo, ¿sí?, un pecado constante en el que nos estemos ejercitando nos puede llevar a apostatar. Fíjense cómo dice el libro de Hebreos, ayúdenme en el capítulo 2, bueno, acá lo busco. Libro de Hebreos, dice al principio del capítulo 2, dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No, si descuidamos nada más un pecado. Entonces, Ananías y Zafira cometieron un pecado que trajo juicio a sus vidas. Y un juicio probablemente de misericordia de parte de Dios, ¿sí?, les quita la vida a ambos, porque quisieron engañar a Dios, le mintieron a Dios. Y es grave, muy grave, hermanos, querer engañar a Dios, porque además a Dios no se le puede engañar. Dice la Escritura: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios nunca va a poder ser burlado, Dios no puede ser engañado. Él lo sabe todo, lo puede todo, lo ve todo. Así que no podemos pretender engañar a Dios y quedar inmunes ante nuestro pecado. La Biblia dice que tarde que temprano nuestro pecado nos va a alcanzar. Y aunque aparentemente no tengamos consecuencias ahorita, viene una consecuencia después de nuestro pecado. En su gracia y en su misericordia quizás Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, pero en este momento la iglesia está naciendo.
Una iglesia que se está reproduciendo, ¿sí? Se está convirtiendo la gente, hay alrededor de 10,000 conversos, ¿sí? Y la iglesia está caminando quizás como nunca más ha vuelto a caminar, pero anhelamos que vuelva a ese punto, ¿sí? Con una pasión, con una entrega, con un mismo corazón, con una misma mente. Todos se daban al Señor. Eran conversiones milagrosas donde la gente se desprendía de todo lo que tenía y lo daba. Y bajo ese nacimiento de la iglesia viene un pecado grosero en la iglesia de Ananías y Zafira, y Dios actúa con un juicio severo, y decíamos hace 8 días, pero justo, y les quita la vida. Vamos a ver qué provocó esto en la iglesia, porque podríamos decir, miren, cuando la iglesia empieza a nacer es una iglesia floreciente, está floreciendo la iglesia. Y después de que viene este juicio, fíjense lo que dice a partir del verso 12 hasta el 16, lo que dice la escritura. Ahorita vamos a considerar esto, si nos da tiempo nos vamos más adelante. Si tienen preguntas, comentarios, por favor levanten la mano. Hay un micrófono para que quede grabado y todos participamos. Dice después el verso 12: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, o sea, los que no estaban con ellos, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pregunta: ¿qué provocó la muerte de Ananías y Zafira en la iglesia? Temor, miedo, un avivamiento. ¿Y qué pensaríamos nosotros? Imagínate que en nuestra congregación sucede esto. Y vamos a poner de ejemplo a Paquito. Paquito peca, le quiere mentir al Señor y cae muerto aquí. Nada más es un ejemplo, Paquito, no te espantes. En realidad, ¿qué provocaría en medio de nosotros? Pero ese temor, ¿a qué nos llevaría? Fíjense esta porción que decía, o dice, de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque se enteraron de lo que había pasado y no se atrevían a juntarse con ellos. Provocó dos cosas en la iglesia, ¿sí? Y provocó aún en la gente que no estaba dentro de la iglesia, pero que se percataba de lo que sucedía, porque lo que ellos estaban haciendo, lo que dice ahí, las señales, los prodigios, no era algo que se estaba haciendo oculto. Se estaba enterando la gente, como fue desde el cojo que estaba ahí en la puerta de la Hermosa, que fue en el templo, y toda la gente se enteró. No todos se convirtieron. Y muchos de esos que se estaban enterando de lo que estaba pasando y veían los milagros, también vieron un milagro de juicio, y fue la muerte de Ananías y Zafira. Ese también fue un milagro, hermanos. Y cuando vieron eso, a muchos también les dio temor, pero un temor que los alejó. Dijo, no, estos cristianos, déjenme usar un lenguaje coloquial, están gruesos. Yo no me voy a juntar con ellos. Ya vi lo que pasa en medio de ellos. El que no anda derechito puede caer muerto. Pero en otros, principalmente los que ya eran creyentes, esto provocó
un temor santo de Dios, un miedo santo, un celo para caminar mejor. Y no apartarse, saber que estaban en el lugar indicado, porque esa señal, ese milagro de caer una pareja de hermanos muerta, les hizo adentrarse más en el Señor, saber que estaban en el lugar indicado, ¿sí? Y que ellos estaban persiguiendo la santidad, y que ellos aspiraban a ser cada día mejor y a enfrentar lo que tuvieran que enfrentar en el nombre del Señor, para Él. Y dice aquí de estos apóstoles, no solo hicieron la señal del cojo, veíamos en estudios anteriores que habían hecho, ya estaban haciendo muchas señales y milagros, muchas. Solo dijimos que narraban algunos, Lucas narra algunos de estos milagros para dar paso a lo que sucedió después de ese milagro, como fue la curación del cojo, que después puede predicar Pedro y después vuelve a predicar y se convierte en otros 5,000. Y aquí vuelve a narrar otro milagro de juicio, ¿sí? Pero había muchos milagros, muchos. Y ellos estaban realizando, los apóstoles, estos milagros y prodigios. Y la característica de esta iglesia floreciente, dice, es que estaban todos unánimes. Y se reunían, vimos en un mapa cuál era el pórtico de Salomón, ¿sí? El lugar más amplio que había en el templo, porque la gente lo seguía ya no por cientos, sino por miles. Acuérdense que se habían convertido 5,000, sin contar mujeres y niños. Entonces necesitaban, digamos, un foro adecuado donde pudieran escucharlo, mucha gente los pudieran estar escuchando, y se reunían todos en un misma alma, en un mismo espíritu, en el pórtico de Salomón. Así que estos milagros solo eran una prueba de la misión divina que ellos tenían para estar compartiendo el evangelio. Y estos milagros y señales eran evidencias del respaldo de la presencia y del poder de Dios en ellos. Uno se alcanza a percatar cuando una persona tiene el respaldo de Dios en lo que hace, en lo que dice y en lo que ejecuta. Lo alcanzamos a percibir, hermanos. Esa persona puede actuar no en una actitud de vanagloria, de prepotencia, de orgullo, de soberbia, sino alcanzamos a ver a la persona cuando está respaldada por Dios y no teme hacer o decir ciertas cosas y delante de quien sea. No importa quién esté ahí, sabe del respaldo que tiene de Dios y no le roba nada de la gloria a Dios. ¿Qué efectos estaba produciendo esto que estaba sucediendo? Dice, bueno, la gente ya miraba a los apóstoles así de lejitos, no, allá ellos y su enseñanza. ¿Te ha pasado que hay gente que no quiere nada del evangelio, pero sin embargo sabe lo que tú eres, y que cuando tiene una necesidad, ya sea que recurre a ti o manda a otros contigo, porque dice, mira, fulano de tal, fulanita de tal, ve con ella, ve con él? Y toda esta gente así estaba, aunque de lejos reconocía quiénes eran ellos. Y ojalá eso nos pueda suceder a ti y a mí. Así que esta intimidad que tenían de estar unidos todos estos hermanos precedidos por los apóstoles, produjo en los demás el ver que ese juicio que se ejecutó contra los hipócritas de Ananías y Zafira provocó que la iglesia se uniera más.
Déjenme a lo mejor ponerles un ejemplo. Porque a veces cuando va pasando el tiempo como que ya nos olvidamos de lo que está sucediendo y lo damos como normal. ¿Alguien sabe ya cuántos días lleva la guerra en Ucrania? Y sigue la guerra. ¿Qué provocó en los ucranianos el que fueran atacados? Pero se unieron. Están mucho más unidos que nunca. Y están dispuestos a dar su vida y a defender su país, ¿sí?, contra la invasión de los rusos, que tienen un poder militar que a lo mejor si desplegaran parte de ese poder en un momento los acabarían. Pero saben a lo que se arriesgan si usan armas nucleares. Pero en ellos ha provocado que ahora se amen más. ¿Saben qué sucede cuando pasa, por ejemplo, un naufragio? Hemos visto el Titanic, ¿no? Aunque es una película, deja entrever ciertas cosas. Mi hija me dijo ahora cuando fue a Perú, había huelga en una aerolínea y ellos tenían que viajar de Lima a Cusco en un vuelo, pero como estaban en huelga, no pudieron viajar. Llevan un grupo como de 15 personas en el tour que ella agarró, pero pues casi no se hablaban. Pero una vez que perdieron el vuelo, que tuvieron que estar afuera del aeropuerto horas con sus maletas, que no tenían acceso al aeropuerto, empezaron a juntarse entre ellos y a comunicarse y a hablar y a estrechar lazos entre ese grupo que iban, porque estaban sufriendo y padeciendo lo mismo. Y eso es lo que sucede a veces en ese tipo de eventos, ¿no? Entonces, esto que sucedió en la iglesia hizo más fuerte a la iglesia, aunque aparentemente alejó a muchos que los veían desde lejos. ¿Sí? Y quienes controlaban el templo no tuvieron argumentos para echarlos fuera del templo, porque miren, se instalaron nuevamente en el pórtico de Salomón, que era parte del templo. ¿Y quiénes eran los que gobernaban en el templo? Pues los principales religiosos. Ahí estaban los apóstoles, sus seguidores, en el pórtico de Salomón, hablando de la persona de Jesús. ¿Y qué hacían una vez que se reunían ahí en el pórtico de Salomón? Dice, y los que creían en el Señor, bueno, primero antes dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos para que al menos al pasar Pedro con su sombra, ellos pudieran ser sanados. Fíjense. ¿A quién alababa la gente? ¿Y ustedes creen que ellos recibieron la alabanza? Por supuesto que no. Ya desde antes les habían dicho, desde la curación del cojo, ¿por qué nos ven a nosotros como si por nuestro poder hubiésemos sanado a este? Este fue sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, al cual ustedes crucificaron. Ellos tenían claro que no podían recibir ningún crédito de todo lo que estaban haciendo. Y aunque no lo aclara aquí esta porción, dice, estaban alabando grandemente, ¿sí? Pero yo creo que entre sus cosas que aclaraban, ellos también estaban alabando a Dios. La gente que estaba alabando cuando les aclaran las cosas, ¿no? Alaben a Dios. Beto, ¿hay micrófono? Sí, otra porción dice que los tienen en gran estima.
no era una alabanza como tal, sino un reconocimiento por lo que estaban viendo. Estaban viendo unidad, o sea, había cuestiones positivas. Estaban viendo cómo Dios los usaba para sanar enfermos y todo eso era visible, era evidente. Y entonces los tenían en gran estima por esa situación, porque estaban viendo ellos un testimonio que estaba saliéndose de las paredes y que la gente lo estaba observando, y eso mismo estaba provocando que muchos se convirtieran. Otros no lo hacían, por un lado porque sabían que los que más los confrontaban y los perseguían pues eran los líderes religiosos, y había un cierto temor de eso, y también por lo que sucedió con Ananías y Zafira. Entonces había un miedo, pero había por otro lado mucha bendición, mucha bendición, y es que era precisamente el mover del Espíritu el que estaba provocando pues que mucha gente sanara y se rindiera a Cristo. Sí, gracias. Sí, aquí tenía una nota, dice, el pueblo los tenía en grande estima. Y esto, dice, provocó que aumentara el número de los creyentes. Fíjense, contrario a lo que nosotros creemos, las cosas como las hace el Señor producen resultados. Nosotros creemos a veces que si estamos bien tranquilos, hasta con el apoyo del gobierno, para tener nuestras reuniones, vamos a crecer. Dice Dios, no, va persecución para ustedes. Vienen juicios, vienen cosas difíciles. ¿Y saben qué sucede cuando hay obstáculos en el camino del creyente? O se queda o se afirma. ¿Sí? Va a definir lo que estemos viviendo cada uno de nosotros en nuestro caminar cristiano, nos va a definir para seguir adelante. Ahí vamos a demostrar qué clase de tierra somos. Si de la que cayó en el camino, la que cayó entre espinos, ¿sí?, la que cayó entre la roca, o somos buena tierra que va a producir fruto. Pero necesitamos ser probados. Y en medio de la iglesia vienen también las pruebas. ¿Sí? Mucha gente que no aguanta una prueba, ¿sí?, nada más siente que no se le da gusto a lo que quiere y dice, ahí tomo mi panderito y ya me voy para otro lado. Ahí me voy a otra congregación porque aquí no hay amor. Y ya, hasta ahí llegó. Está esperando encontrar la iglesia que se acomode a ellos, ¿sí?, que los tengan aquí. No, tiene que haber obstáculos. Tú tienes que ser puesto a prueba. Yo tengo que ser puesto a prueba. Y tenemos que estar bien despiertos para saber y aguantar en eso. Y hay gente que no nos ayuda. Y a veces puede ser quien duerme contigo. Ya lo he dicho de mi esposa, ¿no? Yo tenía algunos años aquí. Venía de otra iglesia donde predicaba a veces cada 8 días y cuando mucho cada 15 días. Y cuando llegué aquí ya no hice nada. Me dejaron sentadito. Y bien sentadito. Pero entonces cuando Memo de repente me empezó a pedir algo, me acuerdo que un día me dijo, Chucho, ¿puedes ir a predicar a una boda donde yo no voy a poder ir? No era aquí, no era afuera. No, sí, Memo. Y después me dijo, oye, me invitaron a compartir un lado, ¿puedes ir tú? Porque no puedo ir yo. No, sí. Y luego otro igual. Y entonces a la tercera creo me dice mi esposa, ¿por qué a ti nada más te mandan donde no pueden? ¿Por qué no te dan una predicación aquí en el Triunfo, no? Nada más a donde no puede ir. Le digo, porque para eso estoy. Le dije a mi mujer, para eso estoy, amor. Para apoyar al pastor.
no para ser el pastor. Estoy para apoyar al pastor, para donde no puede ir él, entonces voy yo. Y ya mi esposa entendió un poquito más. Y es que te tenemos que poner y me tienen que poner a prueba. Yo me acuerdo que llegué a escuchar al mismo Memo decía: hermano, es que nosotros no llamamos a más ministros como pastores, es que no alcanza el dinero que tenemos aquí, el dinero que entra de los diezmos como para repartir entre más. Y a mí me daban ganas de decir desde abajo: yo no quiero dinero, pero tampoco podía decirlo porque tú no puedes pedir algo. Espero que me entiendas, hay cosas que tú no puedes decir porque no te corresponde decir. Tienes que quedarte callado. Y entonces me quedé callado. Pero me pusieron a prueba. Los primeros 4 años de ser yo pastor aquí, los 4 primeros, yo no recibí ni un quinto de diezmos. Y Dios sí sabía lo que yo había pensado cuando yo decía desde mi lugar, pero es que yo no quiero dinero. Y a lo mejor Dios tú sí te toma la palabra. Tú no quieres dinero, pues no te vamos a dar dinero. Y durante 4 años, y de verdad, espero que todo sea el sentir de todos los pastores. No estamos por dinero aquí, hermano, estamos por un llamado de parte de Dios. Pero tenemos que ser puestos a prueba. Cuando no haya o cuando no entre. Y esas cosas van a determinar en nosotros qué tanto vamos a definirnos en seguir al Señor. No es fácil seguirlo, pero eso nos va a convencer y va a atraer también a otros. Y dice, todos estos que estaban reconociendo o los tenían en grande estima, pero había otros que no solo se quedaban en estimar a la gente o en ver lo que estaban haciendo, sino decían: yo quiero lo que ellos tienen. Y entonces se convertían, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, porque se estaban convirtiendo a pesar de lo que habían visto de la muerte de esta pareja y de otras cosas que van a ver más adelante. Y se estaban convirtiendo al Señor y aumentaban más, y gran número de hombres como de mujeres. Y recalca, me gusta cómo lo recalca Lucas, porque no solo cita hombres, está citando hombres y mujeres. Estaban abarcando la conversión a todo tipo de gentes. ¿Sí? No se limitaba nada más a las cabezas de familia. Y sucedía algo, sacaban a los enfermos, porque estaban viendo todos los prodigios y milagros, con todo y sus camas y sus lechos, y los ponían. Dice más adelante que sanaban. ¿Es bueno hacer eso? ¿Es bueno hacer eso? ¿Fue bueno que hicieran eso? ¿Había fe, dice Liz? ¿Sí había fe o no? Porque los veo medio dudosos. ¿Pero será posible que la sombra de un apóstol pueda sanar? Muy bien, Sadrac, Mesac y Abednego. Miren, hermanos, no se trata de hacer fetiches y darle a un objeto o algo, en este caso una sombra, un poder que no tiene. Ellos no estaban pensando que la sombra tenía un poder y ponían a Pedro. Estaban pensando en lo que los mismos apóstoles decían, y todo lo remitían a Jesús. Él es el que sana.
La fe puesta en el Hijo de Dios es el que lo que sana. Aquel que fue crucificado, que fue sepultado y que resucitó es el que sana. El que está en el cielo es el que sana. Pero la fe, ¿cómo la vas a demostrar? Estaban siendo los apóstoles el respaldo de Dios, o ellos tenían el respaldo de Dios. Físicamente ya no teníamos a Jesús, o ya no tenemos a Jesús aquí. Pero hay representantes, tú y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Y por medio de nosotros Dios puede hacer milagros. Él los puede hacer sin nosotros también. Pero quiere darnos el privilegio de hacerlo a través de nosotros. Pero el que va a recibir el milagro tiene que tener fe. ¿Y que eso va a suceder? ¿Se acuerdan de esa mujer? Y ahorita lo dijo Sadrach. De esa mujer Sirofenicia, que vio a Jesús y ella dijo: si tan solo tocare el manto de Jesús, seré sana. ¿Tenía un poder el manto? Pero ella tenía fe. Sabía de dónde emanaba el poder. Y procuró acercarse lo más que pudo a Jesús, porque decía: si solo lo toco, sé que de él va a salir poder, virtud, y me va a sanar. Y Jesús supo cuando salió de él poder y alabó la fe de esa mujer. Dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y luego más adelante también en Lucas o en Mateo, eso está registrado en Mateo 20, 21 y en 14:36, en el último versículo del capítulo 14, dice que muchos, no solo esta mujer, muchos, a ver si lo encuentran en ese texto, Mateo 14:36, dice que muchos que tocaron el manto también fueron sanados. No solo fue una mujer, fueron muchos, dice. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. No solo fue la mujer sirofenicia, fueron mucho más. A lo mejor imitando a esa mujer que vieron, que tenía fe, dijeron: yo también. Y sanaron. O sea que esto no es algo que está fuera de lo que puede ser el cristianismo. Más adelante en el libro de Hechos vamos a ver que sucedió algo con Pablo también. Y la gente llevaba un pañuelo del enfermo y se lo llevaba a Pablo, porque decían: de esta forma también van a sanar. Y el pañuelo no tiene ningún poder. El poder sigue siendo de la misma fuente de Dios. ¿Sí? No hay otra fuente de poder. Y fíjense qué cosas estaban sucediendo, ¿no? Y aún, dice, de las ciudades, llegó la fama a tal grado que aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo a sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, me gusta cómo dice, todos eran sanados. No unos cuantos, eran todos. Imagínense cómo estaba la iglesia de efervescente, ¿sí? El poder que tenía y la fe de la gente que venía. Aquí está un poquito arrevesado el mandamiento que había dado Jesús, la orden que dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Dice, no, ahora la gente, ellos no estaban yendo hacia donde los mandó Jesús, la gente estaba viniendo a Jerusalén, trayendo a sus enfermos, porque estaban oyendo de esa fama y estaban recibiendo la recompensa de esa fe que tenían, porque todos eran sanados. ¿Valía la pena hacer el viaje a Jerusalén? Pues claro, ¿no? Si vas a recibir sanidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario?
¿Nada? Entonces vamos a leer otra parte de lo que sigue, porque digamos, miren, vamos a entrar a otra parte porque allá atrás a Pris, por favor, porque hay dos formas en que la iglesia opera. Yo te les voy a decir cómo. Opera internamente, pero opera también externamente. Tiene que manifestarse así la iglesia. Ahorita vamos a entrar a esa parte. Sí, Pris. Sobre esto que decía de las sanidades, pienso también cómo Dios usa a los doctores, usa los medicamentos y muchas veces se encamina la fe hacia esas cosas, la confianza hacia, como decía usted, las cosas, los fetiches o supersticiones, pero también ahí es el poder de Dios que actúa a través de las personas, a través de los conocimientos de los doctores, a través del medicamento, pero es el Señor sanando, el poder de Dios sanando, ¿no? Y qué bueno que pones este ejemplo, Pris, porque a veces aquí es donde nos podemos perder y le podemos dar un poder a algo que no lo tiene. La sombra, ni el pañuelo, ni el manto tienen poder, ni los doctores. Podrán tener conocimiento y estudiaron, ¿sí? Pero cuando nosotros digamos, sí le tengo fe a ese doctor, siempre lo tenemos que remitir. Mi fe está más encima del doctor. Mi fe está hasta arriba con Dios. Y creo que Dios puede usar a este médico con sus conocimientos, con la capacidad que Dios le dio para estudiar y lo que ha desarrollado, la habilidad que tenga en sus manos para hacer una cirugía, pero siempre lo remitimos todo a Dios, ¿no? Y el doctor hace su función. Él claro que va a hacer una función y es el medio que puede utilizar Dios para traer una bendición. Aquí con Beto, por favor. ¿Qué es lo que hace atractivo el cristianismo? Una pregunta que hace Beto, ¿qué hace atractivo el cristianismo? Pregunta para ustedes o era para mí. No, ¿verdad? No era para mí. Ah, es para ustedes. Es pregunta para ustedes. Pepe va a responder. Va a ampliar la pregunta. Pareciera que hoy en día la iglesia se preocupa mucho por programas, por hacer programas, campañas y festejos y cosas así. Y realmente eso no hace atractivo el cristianismo. Hoy en día podemos ver pues una tendencia en las iglesias, ¿no? Pantallas, luces, locales, auditorios cómodos y muchas cosas que si bien son útiles y ayudan para estar cómodos y tener una mejor calidad de lo que estamos recibiendo, pero eso no es lo que debería hacer que la gente se convirtiera. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué es entonces lo que lo hace atractivo? Ahora sí, Pepe, contesta. Tú ibas a contestar, ¿no? Sí. Bueno, creo que mi caso particular fue el no tenía una percepción de lo que era el pecado, pero fue como el amor y una vez teniendo esa percepción de lo que era un pecado, fue el saber que podía ser perdonado de todos mis errores y que mi vida podía ser diferente, porque no tenía un propósito y en Dios vi un propósito. Okay. Gracias. ¿Quién más? La pregunta es, ¿qué hace el cristianismo para que sea atractivo? Acá está Sadrach. No, en uno bueno. ¿A poco algo malo puede atraer? Bueno, pues puede ser, ¿verdad? Pero no es cristianismo entonces, te lo aseguro. ¿O no es el modelo bíblico? El modelo que estamos viendo ahí en la iglesia primitiva, perdón, el modelo que estamos viendo en la iglesia primitiva
pues está siendo impactada la gente por algo bueno que están viendo, no por lo malo. Y la gente se está convirtiendo y la gente está siendo atraída. Y nosotros ahora debemos identificar bien cuáles son esas cosas atractivas, que no son campañas, que no son programas, pero ¿qué son? Y ahí está en el texto. Y que no es lo que te ofrece una iglesia, te voy a dar una despensa, ¿no? Te voy a dar una ayuda económica si eres pobre. No es eso. No eran los terrenos que estaban vendiendo. Sí, no es que la gente se estuviera acercando a ellos para que les dieran ayuda de lo que estaban vendiendo. No lo menciona el texto que eso estuvieran haciendo para acercarse. A mí, una de las cosas principales que hizo el acercarme a Dios es cómo lo presentaron a Dios, cómo se presenta el amor y el poder de Dios, porque usualmente se presenta a un Dios castigador, a un Dios muy fuerte, muy estricto, pero el presentar a veces también a un Dios amoroso. Lo que te ofrece Dios, más que nada, yo siento que es cómo lo demuestra la iglesia. Un ejemplo, cómo se presenta la sanidad, cómo se presenta el amor de Dios. Yo he visto muchos casos, a mí el caso más impactante sería el de la hermana Marisela, el cómo Dios pudo hacer y pudo usar a un doctor que incluso siendo ateo, escuchó una voz. Y no es algo de que haya sido de un hermano, sino que se presenta el amor de Dios. Eso es lo que a mí me atrajo principalmente, el amor y la sanidad de Dios, lo que ofrece. Muy bien, Sadrach, dijiste algo que voy a repetir. ¿Cómo presenta la iglesia el amor de Dios, el poder de Dios? Porque vuelvo a insistir, miren, Jesús ya no estaba. Era la iglesia, ¿sí? Y la iglesia es la que está haciendo atractivo para la gente lo que están haciendo ahí. El nuevo movimiento que le empezaron a llamar primero del camino, después les llamaron cristianos. Eso que están viendo es lo que está atrayendo a la gente. Sí están hablando de un hombre, porque más adelante cuando los agarran los religiosos y los apresan, les dicen, ustedes están enseñando esa doctrina. Ellos no estaban enseñando ninguna doctrina, estaban hablando de una persona, no de doctrina. Y de esa persona que hablaban presentaban evidencias de lo que hablaban de él. Y qué bueno que hiciste esa pregunta porque aquí la tenía yo. ¿Qué hace al cristianismo tan atractivo? La iglesia primitiva atraía por el poder y los milagros de Dios, la generosidad, la sinceridad, la honestidad, la unidad de los miembros y el carácter de los líderes que estaban al frente de este movimiento. Todo esto estaba atrayendo a la gente. Ver cómo se movía esa nueva comunidad. ¿Sí? Era algo nunca antes visto. Cada quien siempre vivía por sus propios intereses, veía por lo suyo propio. El egoísmo era lo que predominaba y predomina en muchos lugares. La iglesia tiene que caracterizarse por algo diferente. La iglesia es la representante de Dios, donde va a manifestar el amor de Dios hacia la humanidad. Pablo, cuando escribe a los Corintios, les dice, yo les he dado un ministerio. Ustedes son embajadores y su ministerio es reconciliar al mundo con Dios. Vayan y ruéguenle, reconcíliense con Dios. Ese es un ministerio para todos los que hemos creído. Pero ¿cómo vamos a decirle al mundo que se reconcilie con Dios? ¿Qué Dios les vamos a presentar? ¿Qué Dios están viendo en nosotros? No es que llegues con la vecina y le toques, vecina, sabía que de tal manera amó Dios al mundo que Dios es un hijo unigénito y todo el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. ¿Sabes cómo se va a convertir tu vecina? Si tú la viste enferma,
Y vas y sabes que a lo mejor su enfermedad la tiene postrada en la cama y que tiene 3 hijos chiquitos y no tiene marido. Y entonces tú le preparas la comida y le llevas comida a la vecina y le dice: vecina, le traje esto para que coma usted y sus hijos. Y si tú tienes un carro, si tiene una cita con el doctor, la llevas. Y sacas de tu bolsillo y le das. No le prediques con versículos, no la agarres a bibliazos. Agárrala a amor, en el buen sentido. Ocúpate de las personas, date a ellos. Y entonces es cuando de verdad van a ser impactadas en su vida, porque vamos a estar demostrando el amor de Dios con hechos. El apóstol Juan escribió en su primera carta: hijitos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Santiago dice: la verdadera religión es visitar al enfermo, ¿sí? Vestir al desnudo, dar de comer al hambriento. Esa es la verdadera religión. No estar dando preceptos y conceptos de una religión sin vivirlos. Esto estaban haciendo los apóstoles. Esto estaban haciendo en medio de la comunidad. O sea, a veces la Biblia creo que nos deja entrever nada más algo, pero para que nosotros disfrutemos y dejemos para nuestra imaginación lo que viene adelante, porque estoy seguro que viene. Cuando deja ver la sanación del cojo en la puerta de la Hermosa, dice que entró con Pedro y Juan saltando y alabando al Señor, y estaba con ellos. ¿Ustedes creen que ellos después le dijeron: ya te sanamos, ya vete por allá? De seguro se agregó a la comunidad, y era de estos que estaban ahí con ellos, y lo acogieron, ¿sí? Lo empezaron a ayudar, y él después yo creo que ayudó. Ya no estoy cojo, ya no estoy inválido, ya trabajo, ahora yo doy. Eso es lo que estaban viendo la gente. Y ustedes díganme si no va a ser atractivo eso. Por eso a veces cuando tú invitas a alguien, a mí me da gusto, porque casi estoy seguro que la hermana Raquel trajo otra vez a Laura, ¿no? O ya nada más se encontraron aquí y le dijiste: ahí nos vemos allá. Fíjate, a veces cuando compartimos a alguien, es bueno que las primeras veces lo traigamos y lo regresemos a su casa. Que a lo mejor hasta cambies tus horarios y tus rutinas, ¿no? Yo paso por ti, vecino, o compañero de trabajo, lo que seas, voy por ti, te llevo a la iglesia, cuando salimos de aquí te regreso. Y que durante una semana estés haciendo eso. No lo vas a hacer toda la vida, lo vas a integrar a la iglesia, ¿sí? Pero al principio no conoce a nadie. ¿Con quién va a estar? Pues tú lo estás presentando, tú lo estás trayendo, tú lo vas a hacer sentirse bien, y ya en la medida que conozca más, ya lo vamos soltando, porque tiene que convivir con todos. Pero al principio es uno el que lo introduce. Entonces eso se estaba dando en la iglesia. ¿Y cuáles fueron estos resultados de todo esto que se estaba dando? Las sanidades y todo lo que se atrajeron a nuevos creyentes, confirmaron el mensaje veraz de los apóstoles y mostraron que el poder de Jesús estaba ahora en ellos, en los apóstoles. Eso mostraron. Y por supuesto, la iglesia crecía. La iglesia crecía. O sea, digo, nos falta mucho, hermanos. Me gustaría que aquí pudiéramos decir: y la iglesia crecía, y la iglesia crecía, y la iglesia crecía. Pero podemos. Nada más es regresar a las bases. No es inventar nada nuevo.
No es como nos decía ahorita Beto, no es saber qué hacemos, ya ponemos un anuncio luminoso allá afuera para que llame más la atención. Están las bases en la palabra de Dios. Volver, dice la Escritura, a las sendas antiguas. No tenemos que inventar nada. No tenemos que ser novedosos. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Leamos otra porción. Entonces, levantándose el sumo sacerdote después de todo esto, y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahora va a suceder algo. Están en la iglesia primero dentro ellos, pero su misión es salir. Iglesia significa los llamados afuera. Y podríamos entenderlo de dos maneras. Cuando a ti y a mí nos llamó el Señor, nos llamó a salir fuera del mundo para estar en la iglesia. Pero también podemos entender que la iglesia es los llamados afuera. Ya estamos en la iglesia, aquí adentro, ahora sal afuera. O sea, no nos podemos quedar encerrados en cuatro paredes en un local como iglesia. Tenemos que salir afuera donde la gente se está perdiendo, se está muriendo, se está yendo al infierno. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la sal del mundo. Y encerrados no servimos. Un salero que tiene sal pero no tiene hoyitos para usarla, no sirve. Los saleros tienen hoyitos, ¿verdad?, para que le den sabor. Abraham. Tengo una pregunta acerca del punto anterior. ¿Cómo podemos distinguir cuando una iglesia crece en cuestión de números en miembros por el amor que se les presenta a la gente de Dios, y cuando una iglesia crece porque es atractivo los programas que ofrece esa iglesia? ¿Qué diferencia pudiéramos encontrar en iglesias que son muy grandes con iglesias que son muy pequeñas? Por ejemplo, esta iglesia aproximadamente es como de 300 miembros, pero yo conozco iglesias que son muchísimo más grandes, que son 3,000, 4,000 miembros. Entonces, ¿qué es o cuál es la diferencia? ¿O cómo podemos nosotros como cristianos identificar cuando una iglesia está bien establecida o mal establecida por su número de miembros? Gracias. Yo te puedo decir que muchas iglesias son más empresas que iglesias. Mueven mucho mercadotecnia, ¿sí? Tienen mucha estrategia de cómo alcanzar a la gente. Hace unos años nos llegó un video que nos prestaron, o nos regalaron un video, creo que por ahí lo tengo, yo no sé si Beto lo tenga, Rubén. Pero en ese video nos decían, ¿cómo podemos alcanzar a la gente en la actualidad? Y nos empezaban a enseñar ahí, dice, mire, y aclaraba el expositor, dice, esto no tiene un fundamento bíblico, ¿sí?, pero solo son enseñanzas que pueden ayudar a cómo captar a la gente. Y decía, y ustedes los jóvenes van a comprender, y él decía, en la antigüedad
Nosotros los que tenemos cierta edad como la mía, 65 años, y ¿saben cómo aprendimos las cosas? Audiblemente, y las abuelitas más. Las abuelitas se ponían en la radio, que era el único aparato electrónico que había, a escuchar sus telenovelas. Los hombres escuchaban las peleas de box o los deportes en la radio y todo tenía que ser imaginativo. ¿Sí? Y le dio un golpe. Por eso cuando ustedes escuchan una narración de fútbol en la radio, parece bien emocionante, pero si la estás viendo a la par con la tele no está nada emocionante. Están a media cancha y ya el narrador y ya está atacando y bla. Pero solo te guías por la radio, por el oído. Y decía que enseñaba, dice, ahora nuestra juventud tiene tantos estímulos porque puede estar un joven estudiando, viendo una serie de Netflix, teniendo sus audífonos, le entra una llamada, está en su computadora y también la tablet, ¿sí? Y por allá le está gritando la mamá. Y él contaba una experiencia de que un día entró una abuelita y estaba su nieto así, estudiando. Dice, ¿cómo estás estudiando con todos esos aparatos, con todas esas distracciones? Pero el nieto sacaba 10. Porque ahora la juventud está acostumbrada a tener muchos estímulos de muchos lados. Y cuando un joven de esos llega a una iglesia, decía este expositor, dice, si tú lo quieres mantener nada más con el sonido, dice, si no eres un buen orador, estás exponiendo bien, a los 10 minutos ya lo perdiste. Tienes que ponerle proyecciones, algunos dibujos, algunas cosas, ¿sí? Las presentaciones que se hacen para captar su atención. Y en muchos lados a veces se hace eso. No puedo decir que todas las iglesias sean así, pero sí tienen algunas estrategias en donde ellos están. Hace no mucho estaba hablando con un joven que estuvo en una iglesia llamada Conquistando Fronteras. Dice, nunca pude hablar con el pastor. Digo, no, y es que no vas a hablar. Imagínate que Alejandro Escobedo atienda a 6,000 gentes. No es posible que atienda a 6,000 gentes. Un pastor no puede atender a 6,000 gentes. Tiene que tener un equipo de pastores que van a dar consejería. Entonces, una iglesia grande se vuelve muy impersonal. Si es que tú quieres acceder a decir que me pastoree el pastor, no, es una forma de decir es el pastor, pero en realidad no es el pastor. Él pastorea a un grupo de gentes para que a su vez esa gente, miren, a lo mejor les adelanto un poquito porque es parte del mensaje que voy a dar el viernes. El rey Usías dice cómo tenía organizado su ejército, cuántas familias tenía, y esos a su vez tenían delegados otros. Entonces hacen mucho eso, pero no quiere decir que esas iglesias no puedan tener amor. Claro que sí, pero no lo van a dar todo eso. Mira, aquí es donde va a empezar a presentar la iglesia problemas. Vamos a entrar al capítulo 6 de Hechos, y la iglesia, todo este amor que está mostrando, empieza a tener conflictos internos, porque empieza a crecer tanto que ahora empieza a haber roces, diferencias. Dice, oye, dicen los griegos, ya están descuidando a mis viudas, les dan preferencia a las viudas de los judíos, y va a haber roces. ¿Cómo se van a arreglar todas esas cosas? Entonces, cuando hay un rebaño pequeño, dicen los entendidos en esto, por ejemplo, en una empresa, un gerente es capaz de atender a 100 gentes. Si tiene más de 100 gentes, va a ser difícil que pueda un gerente estar manejando más de 100 gentes. Se le va a salir de control. Entonces, dependiendo el grupo, necesita la cantidad de gente para proporcionar lo que deben. Aquí yo a veces les decía, cuando éramos 6, somos muchos para los que somos. Muchos pastores para 300. Ahorita más o menos estamos equilibrados. Y nos da la oportunidad de poder atender, y debemos de atender eso. Y ustedes lo van a percibir si hay la atención, el cuidado,
a eso, y si hay el amor suficiente, cuando a la gente no se le está nutriendo de eso, puede estar buscando en otros lados eso que no está encontrando, pero no solo es de aquí para allá, es de allá para acá. Hay mucha gente que lleva años en este lugar y no nos busca, que no sabemos nada de su vida. Son congregantes aquí, son miembros de aquí, ¿sí? Pero a veces, créanme, no nos sentimos sus pastores, porque no los pastoreamos, solo se congregan aquí. Y no es tan sencillo, pero tiene que partir de lo que cada uno de nosotros hacemos, vivimos, tenemos, ¿sí? Y podemos desarrollar. Y uno solo no lo va a hacer, necesitamos todo. Lo que tú me propusiste el otro día me parece un gesto de amor. Hermanos, yo sé matemáticas y de una vez se los anuncio. Abraham sabe muy bien matemáticas y me dijo, yo quiero ayudar a la iglesia, ¿sí? Dando clases de matemáticas a quien quiera y necesite a lo mejor una regularización. Yo estoy dispuesto a darles clases gratuitas. Si alguien tiene problemas en matemáticas, Abraham les puede ayudar. Él es bueno para las matemáticas. Entonces, esa es una forma, ¿sí?, de empezar a demostrar ese amor, pero tiene que partir de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a dar? No tanto qué quiero recibir. Ustedes saben que pueden ir con Jazz. Si ahorita alguien va y le dice, oye Jazz, fíjate que tengo esta molestia y pide una consulta, Jazz los va a atender. Y van a estar sus papás a lo mejor aquí esperando o llegan allá y mandan a Carlitos, ve por Jazz. Lo sé, y se ve el amor, ¿sí? Pero no es en todos. No es en todos, ¿no? Entonces tiene que partir de cada quien. Y entre más nos reproduzcamos en el amor, ¿sí? O sea, más vamos a traer, porque a veces pueden venir por uno o por alguien, pero si lo ven en todos, y no que sea solo de entrada. Puedo decirlo, su hermana de Juan Carlos, el primer día que vino hace 15 días, se sintió amada por todos. Por todos. Ella dijo, nunca me habían tratado en ningún lado así. Pero no nada más porque sea que vino por primera vez, es algo que tenemos que mantener siempre. Ese trato, ¿sí?, con ella debe ser siempre. Entonces, depende de cada uno de nosotros. Si eso lo pueden hacer en una iglesia grande, que también creo que lo pueden hacer, pues obviamente se están reproduciendo así, pero en otros casos a veces sí es lo que atrae nada más lo que hay allá. El otro día les decía que, no sé si aquí se los dije a dónde, pero mi hija me dijo, mi hija que vive en Monterrey, que Jesús Adrián Romero abrió una iglesia en Monterrey y está alquilando ¿cómo se llama el centro de convenciones de allá de Monterrey? Sintermex, ¿no? Y le están cobrando una lanísima y lo llena. Pero ¿saben de dónde va la gente? Se están saliendo de otras iglesias para ir con él. O sea, ¿qué lealtad hay de la gente de las demás iglesias? Me decía mi hija, es que creen que cada 8 días les va a dar un concierto Jesús Adrián Romero. Dice, por eso se están yendo. Dice, pero él casi no va. Se va una vez cada 2 meses, cada 3 meses. Nada más abrió la iglesia. ¿Sí? Pero la llenó. ¿Ustedes creen que la llenó por amor? O sea, y es una figura pública dentro del cristianismo, da conciertos, ha compuesto muchos cantos y eso. Y la gente va más por el cantante. Y mucha gente se está haciendo, como decía hace rato, ¿qué es lo que las atrae? ¿La música? ¿El cantante? Entonces, ojalá nosotros podamos en esta congregación atraer, porque
mostramos el amor de Dios? Beto, y acabamos. Bueno, algo que necesitamos entender es que volumen no es sinónimo de bendición o de prosperidad. No porque es una mega iglesia significa que allí está la bendición. Ahora, no estoy diciendo que las mega iglesias no tengan bendición de Dios, porque hay iglesias que están bien atendidas y que hay mucha bendición. Yo conozco un pastor que me gusta mucho cómo comparte, se llama Robert Morris. Tiene una de las iglesias más grandes de Estados Unidos con más de 20,000 miembros. Tiene un proyecto que está bien definido para que haya integración en su familia, para que haya en la iglesia, para que haya buena atención de todos. Entonces es un programa que tiene bien definido y muy bueno. Pero no podemos decir todas las mega iglesias, porque entonces diríamos, no, pues pare de sufrir, está mucho mejor que nosotros. No, para empezar su doctrina está mal, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en el estilo de vida. Lo que estaba viendo la gente en los apóstoles, en los recién convertidos, era su estilo de vida. Y Jesús lo dijo, por sus obras los conocerán. Y allí es precisamente donde la gente ve la congruencia de lo que se comparte, del trato que se da a cómo se vive. Ahora, si una persona te ve aquí bien linda, bien amorosa, pero allá en la calle te encuentra en el mercado y echando pleito y mal, pues va a ser motivo para decir, yo no vuelvo a ir a esa iglesia, porque es una incongruencia, porque son hipócritas. Muchas veces se dice eso. Entonces, el estilo de vida es muy importante. Ese estilo de vida nos va a marcar como genuinos, como verdaderos, como personas que verdaderamente amamos, porque en donde quiera que nos paramos somos de una forma de ser. No nada más por un rato, no nada más en domingo, todos los días estamos siendo de una manera. Entonces eso impacta, eso la gente lo ve y dice, pues es que es real y yo quiero eso. Y es cuando la gente es atraída, cuando ve cómo somos, cómo nos comportamos ante ciertas circunstancias y que ve pues que es real, no es fingido. Y esas son las cosas que yo creo que estaban viendo en los apóstoles, en la gente que se está convirtiendo. Un estilo de vida distinto. Seguían con problemas, ahora tenían hasta más, estaban siendo perseguidos, estaban siendo amedrentados, amenazados, pero ellos estaban viviendo su fe de una manera excepcional. Y eso es lo que, sea chica la iglesia, sea de 10 miembros, sea de 1,000, sea de 20,000, si se vive de una manera que glorifique a Dios, que sea algo que se ve en todos los sentidos, eso verdaderamente va a impactar a la gente. Y ese estilo de vida se da en la medida en que el carácter de Cristo se va desarrollando en nosotros, ¿sí? Porque no se trata de fingir un estilo de vida, sino de, como decía Beto, de que ese estilo de vida se esté dando de una manera natural, porque la imagen de Cristo se está formando en cada uno de nosotros, ¿no? Y de eso, bueno, es en el proceso de madurez, de crecimiento, que esa imagen se va a ir formando. Es lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:29. Hasta que la imagen de Cristo sea formada en ustedes, dijo Pablo. Esa era su tarea con la iglesia, que la imagen de Cristo se formara en los creyentes. Y debe ser esa la tarea de cualquier ministro, y que la imagen, el carácter de Cristo se forme en cada uno de nosotros. Así que tengamos pocos o muchos, eso no determina lo grande que es una iglesia. Así que un día a un pastor Dios le dio un mensaje y le dijo, tú vas a tener la iglesia más grande. Y tenía pocos miembros, 500 así. Pues no, yo no tengo la iglesia más grande. Se la tiene el hermano Paul. ¿Cómo se llama el coreanito? Paul, ese mero. Dijo, no, él tiene la iglesia más grande. Dice, no, le dijo Dios, él tiene la más numerosa, pero no es la más grande. No confundas números con grandeza.
¿Sí? La grandeza a los ojos de Dios es diferente. Digamos, a los ojos de en la época de Pablo, Pablo fue un fracasado. A los ojos de Dios ha sido el apóstol más grande. Entonces, Dios ve las cosas de manera diferente. Él mismo lo dijo, le dijo al profeta Samuel: los hombres miran el exterior, pero yo miro el corazón. Y dejemos que Dios mire el corazón de cada uno de nosotros y que ese corazón esté lleno de la imagen de Cristo. Oremos. Te agradecemos, Dios, por tu palabra. Y déjanos aprender de este modelo de iglesia, la iglesia primitiva. Una iglesia apasionada, miembros comprometidos, Señor, rectos, íntegros, y que cuando no hubo eso, Señor, hubo un juicio tuyo para las personas que no iban en el mismo fluir de ese espíritu que se estaba viviendo en ese entonces. Por eso era atractiva. Déjanos a cada miembro de esta congregación poder atraer a otros, pero no por lo que publicitemos, no por lo que digamos, sino por lo que vean otros en nuestra forma de vivir. Que ellos quieran tener lo que tenemos nosotros. ¿Cuánto nos gustaría escuchar de los demás? Yo quiero tener lo que tú tienes. Que ese pueda ser el sello de nuestro evangelismo, Señor. Y tú traerás aquí a los que han de ser salvos y se añadirán los que van a ser parte de tu iglesia, Señor, y que podamos tener de ti lo suficiente para darles a ellos de tu amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, aquí están el cesto, hermanos. Varones, nos vemos mañana. Mañana iniciamos el Congreso de Varones, 6 de la tarde a 9. Eso sí, nos los vamos a echar de 6 a 9. Viernes igual. Por favor, los que van a ir al paseo, confírmenlo con Rubén. De los que nos están escuchando en la transmisión también por teléfono, confírmenlo con Rubén. Nos vamos a ir en autos. Necesitamos saber cuántos van a ir para saber cuántos autos vamos a llevar, cuánta comida tenemos que comprar. ¿Sí? Y el sábado nos iríamos a las 7 de la mañana. Mañana nos vemos a las 6 para iniciar nuestro congreso. Confírmenlo con Rubén, por favor. Dios les bendiga.